El tema que me tocó es demencia, la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad que frecuentemente la vamos a ver implícita en este padecimiento, dado que cuando inicia el paciente con la enfermedad de Alzheimer o con un cuadro demencial, como vamos a ver más adelante, existen varios diagnósticos diferenciales y entre ellos puede ser que inicie primero con la enfermedad de Alzheimer o puede ser que inicie con la enfermedad de Parkinson. Por lo regular, cuando inicia con Parkinson, evidentemente el paciente inicia con temblor, que es el pivote inicial. El paciente puede iniciar con temblor, pero hay una variante también que puede iniciar con pura rigidez o un Parkinson sin temblor, un Parkinson akinético, como se le menciona. Entonces es más difícil en ocasiones el diagnóstico, y aquí, como lo decía el rehabilitador, a veces hay caídas que no se explican, y hay rigidez, a veces es más frecuente, es unilateral. El paciente empieza con temblor, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, y esas manifestaciones se van encontrando más frecuentemente. Lo ven, ayer veía un paciente yo muy joven de 49 años de edad, que más o menos el inicio, aunque ha subido más, como la expectativa de vida ha subido más, pero ella iniciaba con dice, me siento con mucha dificultad para poder escribir, para poder firmar, para poder hacer las cosas con la mano derecha, de tal manera, yo creo que bastante listo este señor, con mucha plasticidad todavía, porque en 3 meses ya se había aprendido a firmar con la mano izquierda, casi igual que con la mano derecha, cosa que la vemos a veces difícil, pero él había aprendido ya a firmar, porque la incapacidad que tenía o que tiene ya con el lado derecho lo impedía para poder hacer sus necesidades. De hecho, como es muy activo para la laptop, para la computadora, también está utilizando más la mano izquierda. Entrando ya a las generalidades, es la causa del 3.6% en el total de los casos de demencia, y la prevalencia es 41%, y la incidencia de 95 hasta 107 casos por 1000 pacientes al año. Así es que sí es importante la incidencia que tiene el padecimiento. De ahí la importancia de tener el apoyo y el diagnóstico diferencial y pensar en ello, ¿verdad? Dentro de factores de riesgo, como ya le mencionaba, está la edad. Como la pirámide de vida se ha incrementado más la expectativa, entonces los pacientes arriba de 80 años de edad es más común que vayan a tener estos factores de riesgo. La duración de la enfermedad de Parkinson también, mientras más tiempo dura, pues más. De hecho, se decía al principio, hay dos primicias, ¿no? Es decir, no hay que iniciar temprano con levodopa y carbidopa, porque la degeneración o la alteración que puede causar de tanto en movimientos disquinéticos, las disquinesias son movimientos de brazo, movimientos de la pierna, movimientos de cuello, movimientos de cara, lengua, son los que más frecuentes se van a dar, y es porque los receptores dopaminérgicos ya se encuentran saturados de este medicamento. Entonces, de hecho, se ha dicho que si se retarda más en darte el tratamiento, que es de mejor pronóstico, pues, o por lo menos va a aguantar más este paciente. De hecho, se inicia con dosis bajas o con dosis de prueba para ir poco a poco subiendo este medicamento, dado que después se va a requerir con menos tiempo. Primero se lo damos cada 12 horas o cada 8 horas, y finalmente, como el medicamento tarda 3 o 4 horas, después se está dando cada 3 o cada 4 horas. Y se cree que el deterioro, aparte con el deterioro cognitivo que el paciente tiene, va a avanzar más mientras más temprano inicia el medicamento. De ahí que el retraso en cuanto al medicamento debe hacerse mucho más tardío, si es que se puede. El inicio de la enfermedad antes y después de los 70 años de edad. Es decir, si un paciente inicia a edad más temprano, es más difícil el horizonte que nos espera, dado que el tratamiento es, una vez que se inicia, existen ciertos medicamentos con combinaciones para que tratar de frenar los efectos secundarios de estos dopaminérgicos. ¿Era la siguiente? Los factores genéticos también tienen que ver mucho. Hermanos de pacientes con enfermedad de Parkinson
tienen 3 veces más de riesgo. Es una pregunta común en la consulta. Cuando va un paciente como el que fue ayer, decía, es que mi abuelo tuvo Parkinson. Y ya le pregunté, papá, mamá, hermanos, no, ninguno. Yo soy el único que empiezo con torpeza del lado derecho. Entonces sí es importante. Dentro del factor hereditario también tenemos el Parkinson juvenil. El Parkinson juvenil aquí hay que tener mucho cuidado en hacer historia clínica, como siempre hacemos énfasis a los alumnos y a los internos y residentes, porque en la actualidad hay drogas que desgraciadamente pueden producir este tipo de enfermedad. Hay una droga que salió por ahí en los 80, que es como el crack, y puede producir una enfermedad parecida a la enfermedad de Parkinson. Amén de que hay infecciones virales que se alojan en el lóbulo temporal y de ahí se van a irradiarse a los ganglios basales, y es donde se puede encontrar también este tipo de alteración. Y el Parkinson familiar también, que ya les decía que hay una mutación de un gen, alfa-sinucleína, y la parquina también, en donde es frecuente que estos pacientes tengan el antecedente hereditario y que puedan ser portadores de una enfermedad de Parkinson. Ahora siguiente. Los riesgos de susceptibilidad genética, ya se mencionan algunos genotipos específicos de una mutación de un gen que se llama policoproteína epsilon 2 y 4. En este gen se ha aislado junto con la mutación de microtúbulos asociados a proteína tau, que es una degeneración que también vamos a encontrar en los microtúbulos de la enfermedad de tipo demencial, ya sea Alzheimer o otras que vamos a ver más adelante. La neurofisiopatología, hay atrofia de las estructuras límbicas y paralímbicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente en el sistema límbico, que es muy complejo, ahí está parte de la personalidad, parte de lo que va a hablar el doctor David más adelante en la siguiente plática, y que estas alteraciones del sistema límbico van a dar una serie de alucinaciones, una serie de alteraciones secundarias que el paciente no tenía anteriormente. Y cosa curiosa, el mes pasado me invitaron a una plática a Vallarta, en donde habló la doctora Carolina León, de aquí del ISSSTE, del Vastíbulo de Farías, y mencionaba ella que una de las primeras alteraciones, curiosamente, hablando de las estructuras límbicas y paralímbicas, es la alteración del sistema olfatorio. El paciente empieza a no poder oler, a no tener un buen sabor y a no poder oler de una forma adecuada. Y es por la atrofia de este sistema olfatorio. Es una de las primeras manifestaciones, y nosotros nos fijamos más en el temblor, más en rigidez, porque eso es lo que primero vemos en el consultorio cuando un paciente entra ahí con nosotros, pero es importante preguntarle sobre el sistema olfatorio, que se va a estar en la parte mesencefálica y en el diencéfalo de las etapas tardías de la corteza cerebral. Entonces, todo un deterioro de todo el sistema. Los sistemas colinérgicos, que es donde, junto con los dopaminérgicos, que es donde está exactamente a lo que se le ha dado más importancia hacia el tratamiento médico, y de ahí vamos a ver algunos medicamentos que actúan a ese nivel. Entonces, esta es la alteración de los microtúbulos, que se van deteriorando, y cada vez la función que estos tienen, o la disfunción mejor dicho, pues es lo que trae como consecuencia las pérdidas neuronales de las neuronas colinérgicas, del núcleo basal de Meissner, y la disminución de la actividad cortical. Estos, en pocas palabras, se van a integrar hacia la corteza cerebral. Toda la información que existe en el sistema límbico, en el sistema extrapiramidal, y todas se van a alinear, por ejemplo, el sistema cortical. La mayoría de los pacientes con demencia, o aún que no tengan una demencia, pues después de los 50, 55 y más de los 60 años en adelante, empieza la atrofia cortical. Y ahora tienen más cuidado los neuroradiólogos o los radiólogos en decir atrofia. Ahora dicen que hay un desgaste, que es lo mismo, pues, pero para que no se escuche feo,
Dicen, hay una atrofia. Oye, doctor, ¿por qué estoy atrofiado? No, pues todos estamos, todos, pero uno es más con manifestaciones del tipo de la atrofia y otros menos. La alteración característica de la enfermedad pues es más en el sistema límbico, en la atrofia frontotemporal. De hecho, hay una enfermedad de ese tipo, de la enfermedad de Pick.